Pasamos entonces al último punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto. En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podemos, en Marea, tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señor presidente. Como ustedes saben, la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue un desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución y ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como el principio máximo que ha quedado supeditada al conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas. Pero, ¿qué pasó antes de que se aprobara esta ley en 2012? El incremento del déficit y la deuda durante los años posteriores a la crisis fue consecuencia de la activación de los estabilizadores automáticos en forma de aumento coherente con el contexto de creciente desempleo y exclusión. A esto se le sumó la importante carga que está suponiendo el rescate bancario desde el año 2009, según el Banco de España, que vaya por 60.000 millones. Del mismo modo, el nuevo marco establecido por la reforma del artículo 135 y la posterior aprobación de la Ley de Estabilidad se encuentra muy lejos de explicar la reducción de la prima de riesgo que se ha producido durante los últimos años. La prima de los títulos de deuda pública no dejó de subir hasta superar los 600 puntos básicos a pesar de estas modificaciones regulatorias. No fue hasta el anuncio en el año 2012, en el mes de julio, por parte del presidente del Banco Central Europeo, acerca de la orientación de la política monetaria de la institución, que la prima de riesgo no comenzó a descender. Es decir, ni las supuestas insuficiencias del anterior ciclo, del anterior marco regulador, fueron responsables del desequilibrio de las cuentas públicas, ni la adopción del nuevo marco es lo que ha asegurado la reducción de dicho desequilibrio. En este contexto, la inclusión de la regla de gasto resulta muy difícil de justificar. En primer lugar, resulta por sí cuestionable referenciar la variación del gasto de los ayuntamientos y las comunidades autónomas a una previsión de crecimiento. Resultaría más lógico asegurar un nivel de gasto que permitiese una financiación correcta de los servicios públicos fundamentales, tales como educación, sanidad, entre otros. Por otro lado, tal y como se encuentra formulada, la regla de gasto implica necesariamente una pérdida continuada de peso del gasto público sobre el PIB en un contexto ya significativo alejamiento de nuestro país respecto a los niveles medios de la Unión Europea. Hay que resaltar además que detrás de esta brecha con Europa respecto a la relevancia del gasto público se esconde una situación de infradesarrollo del estado del bienestar español. Además, la regla de gasto supone un agravio comparativo para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos respecto al grado de exigencia de consolidación fiscal que sufren en comparación con la Administración central, como ya señalábamos antes. En efecto, el mal diseño de la regla de gasto provoca que se aplique de manera independiente respecto al objetivo de estabilidad, que es lo que determina el esfuerzo de consolidación financiera del conjunto del Estado. Dado que la regla de gasto no considera el incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un criterio más exigente en términos de consolidación fiscal que el que se debería aplicar el objetivo de estabilidad. A diferencia también del caso de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, no existe una evaluación real del cumplimiento de la regla por parte de la Administración central. Todo esto provoca que el esfuerzo de consolidación que se le exige a los ayuntamientos sea mayor del que sería equitativo exigir en consonancia con la responsabilidad de estas corporaciones que deben tener respecto al cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal. No es de extrañar, por lo tanto, que haya sido el extremo esfuerzo de consolidación fiscal de los ayuntamientos el que haya hecho que haya sido posible conseguir el objetivo de estabilidad financiera en los últimos años. Por último, tal y como explica la misma IREF, la aplicación de la regla de gasto que se deriva de la ley de estabilidad es distinta a la interpretación que se hace de ella a nivel europeo y en otros países de la Unión Europea, donde es el indicador del objetivo a medio plazo y, por tanto, su incumplimiento no tiene sanciones asociadas. Nuestra regulación, en cambio, impone una regla de gasto injustificadamente rígida en todas y cada una de las administraciones, basada en unas previsiones volátiles y cambiantes que las administraciones autonómicas y locales se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de mayor control y sanciones por parte de la Administración central. En conclusión, la obligación de cumplir con la regla de gasto supone una injerencia en la autonomía local especialmente difícil de justificar en un contexto en el que la mayoría de ayuntamientos tienen superávit. En este sentido, el caso del Ayuntamiento de Madrid es especialmente significativo, como comentábamos anteriormente. El Ministerio ha intervenido de las cuentas o ha ejercido la tutela financiera sobre las cuentas de ayuntamiento, no me importa el término, que no solo lleva desde que llegó en el nuevo equipo de gobierno presentando importantes superávits, más de 1.000 millones de euros desde el año 2016, sino que ha reducido ya un 40% la deuda que le dejó el anterior consistorio. Cabe decir que la Comunidad de Madrid ha aumentado en un 20% dicha deuda, por lo tanto, no cumple con los objetivos que se le plantean. Por tanto, para acabar con este tipo de distorsiones,
se impone llevar a cabo una profunda modificación de la regla de gasto que, en resumen, permita un reparto equilibrado del esfuerzo de consolidación presupuestaria entre administraciones, que asegure que los ayuntamientos puedan utilizar los recursos de los que ya disponen para mejorar la prestación de servicios públicos de su competencia y que evite intervenciones del todo injustificadas como las que estamos asistiendo estos días en ayuntamientos que, de hecho, cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el control de la morosidad. Hemos presentado una enmienda transaccional a la proposición no de ley que presentábamos inicialmente, que lo que plantea básicamente es que aquellos ayuntamientos que cumplen con los objetivos de estabilidad, aquellos ayuntamientos que tienen superávit y que tienen las cuentas saneadas, puedan quedar exentos de cumplimiento de esta regla de gasto, y esta enmienda transaccional ha sido pactada con el Partido Socialista y Compromís, así que la votaremos en esos términos. Esperamos sinceramente recibir el apoyo de todos los grupos parlamentarios para esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. En nombre del Grupo Mixto tiene la palabra la señora... el señor Candela, que no está por aquí. Sí, pero no interviene. Señora Sagastizábal. Gracias, presidente. Desde luego, desde el Grupo Vasco, nosotros vamos a apoyar esta PNL que hoy se nos plantea, aunque también hay que decir que en febrero debatimos una moción similar presentada por el Grupo Socialista para intentar reconducir la regla de gasto, que lo que hace es limitar la capacidad de gasto de las entidades locales, incluso cuando éstas tienen superávit, limitando, por tanto, el que puedan tener más recursos. Una regla que sí ha servido, entendemos, para cuadrar las cuentas de otras administraciones y, por tanto, cumplir con los objetivos de déficit marcados por Europa. Es verdad que la regla de gasto no responde a un cálculo contable como el déficit o la deuda, sino que es una estimación del nivel de crecimiento que debería tener el PIB a medio plazo para no generar excesiva inflación. La opción adoptada por Europa, en cambio, sí es consistente con la naturaleza de la regla de gasto, que en primer lugar incorpora elementos discrecionales, en segundo se calcula como un promedio plurianual y en tercer lugar genera un dato que es muy sensible al periodo concreto que se da como referencia. En contraposición, el déficit y la deuda pública tienen una naturaleza más objetiva y se calculan para cada año. Y en este sentido entendemos que el Gobierno ha ido más allá de lo que se hizo en Europa y se ha excedido en la regulación de la misma. Es verdad que las consecuencias para los ayuntamientos de la aplicación de esta regla de gasto es una disminución de la capacidad de decisión de los ayuntamientos, tutela por parte de los niveles superiores y ajustes o recortes. Es imposible utilizar el remanente de tesorería derivado del superávit y, por tanto, no se puede destinar ese dinero para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas a través de inversiones, políticas sociales, etcétera. Además, los ayuntamientos tienen poco margen para aumentar sus ingresos, por lo que tienen poca capacidad normativa para regular impuestos. Por todo ello, y entendiendo que los ayuntamientos, aquellos que cumplen con los objetivos de déficit y reducción de la deuda, es necesaria una modificación de la aplicación de esta regla de gasto y por eso la vamos a apoyar. Gracias. Muchas gracias. En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella, que pasa turno al Grupo de Ciudadanos. Señor de la Torre. Muchas gracias, señor presidente. Con brevedad, nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley porque compartimos efectivamente la necesidad de modificar la regla de gasto, pero sí creemos que en primer lugar tiene que haber una regla de gasto, tenemos que tener estabilidad financiera. Y, por ejemplo, si estamos de acuerdo con que la reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera debería ir a modificar y diseñar la aplicación de la regla de gasto siguiendo las mejores prácticas internacionales y, en particular, la interpretación que prevalece en general en el entorno de la Unión Europea. Sin embargo, esto es incompatible con eximir a algunas entidades que presentan cuentas saneadas de esta regla de gasto, que de hecho solamente tiene efectividad en aquellas entidades que presentan cuentas públicas saneadas, porque si estas entidades están bajo supuestos de elevada deuda, déficit recurrente y demás, la propia regla de gasto en sí no aporta nada en cuanto a la disciplina de estas entidades. Y, por otra parte, sí que es cierto que nos parece bien que se posibilite a las entidades locales que inviertan su superávit en inversiones, pero que sean financieramente sostenible. Respecto al último punto, y no para otras cuestiones. Y respecto al último punto, el análisis del coste financiero soportado para las entidades locales para impulsar un abaratamiento de costes y el saneamiento de la deuda municipal, entendemos que en buena medida ya se está haciendo, pero tampoco tendríamos inconveniente en votarlo favorablemente. Creemos, en suma, que en España se necesita una modificación de la regla de gasto, pero que, no obstante, los términos en los que vienen nos convencen algunos puntos, de los que viene esta proposición no de ley, nos convencen algunos puntos sí y otros
pues no. Y, hombre, también por otra parte, para concluir, y por eso nos extendemos, creemos que esto no debería justificar la particular situación del Ayuntamiento de Madrid, donde, en nuestra opinión, creemos claramente que ha habido una gestión financiera claramente mejorable y, en segundo término, se ha ido buscando deliberadamente el enfrentamiento con el Ministerio de Hacienda, porque nos puede parecer que la regla de gasto, como efectivamente lo es mejorable, pero la regla de gasto actualmente contenida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tiene que cumplirse y no se puede, como el resto de las leyes, no podemos dedicarnos a incumplirlas alegre y gratuitamente. En consecuencia, señor presidente, nos abstendremos. Muy bien, muchas gracias. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lasarte. Gracias, señor presidente. El Grupo Socialista reconoce la labor de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de los más de 8.000 municipios españoles. Hoy en día, el superávit de las cuentas públicas de las administraciones locales está siendo decisivo para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con la Unión Europea. De hecho, son estos superávits los que están compensando los incumplimientos de la Administración central y la Seguridad Social, los dos niveles de la Administración que gestiona el Gobierno de España. Este reconocimiento cobra todavía más importancia si recordamos que allá por 2012, cuando el Gobierno de Rajoy puso en marcha su reforma local, destinada a recortar competencias y reducir la autonomía de los ayuntamientos, no tuvo ningún reparo en alimentar el desprestigio de los gobiernos municipales, poniendo el foco en los altísimos déficits de algunos ayuntamientos muy concretos, y la mayoría de ellos estaban gobernados por el PP. Y en los sueldos de los alcaldes y concejales, cuando es bien conocido que muchos de ellos perciben retribuciones más bien escasas y en bastantes casos ni siquiera cobran un sueldo por su labor. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, aprobada sin escuchar a la mayoría de los alcaldes, limitó la autonomía local y las capacidades de los ayuntamientos para atender las demandas de sus vecinos. Y a pesar de ello y del creciente rechazo que suscita entre la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas, ahí continúa vigente, casi 4 años después de su entrada en vigor, porque el Gobierno del PP ha desoído no solo a esa mayoría de alcaldes, sino a este propio Congreso de los Diputados, que le ha instado en varias ocasiones a derogarla o al menos a reformarla en profundidad, y no lo ha hecho. Junto a esa ley ha resultado muy perjudicial para los ayuntamientos la llamada regla de gasto, que impone un corsé uniforme para todos, que limita el aumento de gasto de forma homogénea, sin tener en cuenta la situación financiera de cada ayuntamiento, cuando ésta es muy variada, y al hacerlo así se convierte en discriminatoria, porque trata igual a un ayuntamiento con las cuentas saneadas que a otro que no las tiene, y además tiene fallos de diseño evidentes. Mi grupo, el Grupo Socialista, ya ha señalado en otras ocasiones que, de acuerdo con lo exigido por la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, habría de fijarse el techo de gasto de un año determinado en función de las previsiones de gasto que figuran en el presupuesto del año anterior y no en función del gasto liquidado en el mismo. Precisamente lo que plantea la enmienda del Grupo Socialista es mejorar el diseño de la regla de gasto, de acuerdo con las mejores prácticas vigentes en otros países y teniendo en cuenta que las cuentas públicas deben ser sostenibles a lo largo del ciclo, esto es, a lo largo de periodos que combinan fases de contracción y expansión de la actividad económica. Mientras tanto, se debería modular la aplicación actual de la regla de gasto en las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas, teniendo en cuenta indicadores diversos de esfuerzo fiscal, como el nivel de superávit presupuestario, el cumplimiento de los objetivos de reducción de deuda o el volumen de los remanentes de tesorería. Que un pequeño exceso sobre el techo de gasto derivado de la aplicación de la regla sea penalizado, como está ocurriendo en el caso de Madrid con su ayuntamiento, mientras en este municipio la deuda se rebaja más de lo previsto y el saldo presupuestario mejora también las previsiones, nos parece incluso contradictorio con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Dando más capacidad de gasto a los municipios que logran rebajar déficit y deuda por encima de lo previsto, se estaría generando un incentivo para alcanzar estas rebajas mediante una mejor gestión. Las entidades locales son la administración o administraciones más cumplidoras. Su superávit aporta al del conjunto más de medio punto del Producto Interior Bruto. A nivel global cumplen con el techo de gasto, pagan puntualmente a sus proveedores y, sin embargo, continúan estando sujetos a fuertes limitaciones para la reinversión de su superávit.
que se podría estar dedicando a inversiones destinadas a atender las necesidades sociales y a generar empleo. Por eso, en nuestra enmienda también proponemos flexibilizar esas limitaciones para la reinversión del superávit. Hemos llegado a un acuerdo con el grupo proponente de Unidos Podemos, En Común Podem, en Marea, que elimina el concepto equívoco de mezclar en regla de gasto y artículo 135 de la Constitución, que aparecía en la iniciativa de su PNL, y hemos presentado una transaccional en la que destaca el objetivo de reformar la regla de gasto, tomando como referencia la interpretación prevaleciente de la regla en el entorno de la Unión Europea. Un segundo punto, para eximir de la aplicación de la regla de gasto a las entidades locales que presenten cuentas públicas saneadas en función de la posición cíclica de la economía, en el marco de un análisis integral de la evolución fiscal y financiera de los ayuntamientos. Y los puntos terceros y cuartos de la transaccional son una ratificación de una moción aprobada ya en el Pleno del Congreso el 9 de febrero a iniciativa del Grupo Socialista y que además fue defendida por el presidente de esta comisión, con lo cual estamos agradecidos al grupo proponente por aceptarlos en la transaccional. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Lasarte, y gracias por la cita. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ruano. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, a mí me gustaría hacer alguna matización sobre lo que recoge la exposición de motivos de la proposición no de ley, en el sentido de que el gasto social de las corporaciones locales, según los últimos datos publicados en la clasificación funcional del gasto de las administraciones públicas, ha crecido un 3%, lo que indica que la aplicación de la regla de gasto no está necesariamente impidiendo un incremento del nivel de los sistemas, de los servicios públicos fundamentales en el ámbito de las corporaciones locales, como se mantiene en la proposición no de ley. Además, también, una vez analizado cómo varía el índice Gini antes y después de transferencias impuestas en los países de la OCDE, en España se observa una notable corrección de las desigualdades después de transferencias e impuestos similar o incluso mayor al de otros países, como pueden ser los países nórdicos. La regla de gasto, que es de aplicación en todos los subsectores por igual, sin que en ningún caso el Estado goce de un trato más favorable en su aplicación, resulta de vital importancia para seguir garantizando unas finanzas públicas saneadas y una economía sólida y sostenible, en contra de lo que también se ha mantenido aquí por otros grupos. Durante años, pese a haber tenido objetivos de estabilidad presupuestaria que cumplir de forma obligatoria, la ausencia de otras reglas, como puede ser la regla de gasto, ha generado importantes tensiones y pérdida de credibilidad en la estabilidad y sostenibilidad de las cuentas públicas. Fue precisamente por este motivo porque, entre otras cuestiones, la normativa comunitaria introdujo esta regla como herramienta fundamental para impedir que nuevamente los gastos estructurales pudiesen superar a los ingresos estructurales y que todo crecimiento en los gastos tuviese que tener un fundamento sólido para evitar situaciones como las que hemos tenido en un pasado. Como consecuencia de ello, como todos y como ya se ha dicho, como consecuencia se dio lugar al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la reforma del artículo 135, incluso se creó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y, pese a todo ello, las corporaciones locales han gozado de cierta excepcionalidad, que tampoco se ha dicho esto a la hora de aplicar esta regla de gasto. Esta flexibilidad nació como una medida temporal, pero que se ha convertido en permanente. Así, como todos ustedes saben, se permite a las entidades locales que presenten superávit realizar inversiones que deban ser financieramente sostenibles y cuyo gasto no computa a efectos de la regla de gasto que estamos tratando hoy aquí. En consecuencia, las entidades locales, como he dicho, que están saneadas financieramente, ya tienen una opción de realizar gastos que no computen en esta regla. Es por todo ello que no coincidimos de ninguna manera en el abandono de la disciplina fiscal para introducir márgenes de discrecionalidad política que buscan de nuevo una barra libre para finalmente tener un mayor déficit público. Y es que limitar el crecimiento del gasto público en los términos en que lo haga el crecimiento del PIB a medio plazo contribuye sin duda a tener un margen a las administraciones públicas que le permita afrontar en épocas de vacas flacas, en épocas de crisis, que seguro no van a llegar. Por eso no tropecemos dos veces en la misma piedra. No es posible aplicar una política fiscal
de manera permanente. Es mucho el esfuerzo, como se ha dicho aquí, y quiero mencionar la intervención del secretario de Estado, el esfuerzo que han realizado muchos ayuntamientos y que han tenido que someterse a esta regla. Por ello, señorías, nosotros nos opondremos a esta proposición no de ley porque sabemos que sin duda es pan para hoy y hambre para mañana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Entiendo, señor González, que entonces la vamos a someter a votación con la transaccional que usted mismo nos ha hecho llegar, ¿no? Sí, eso es, se vota la transaccional. Muy bien. Bueno, pues pasamos entonces a votación de las proposiciones no de ley